Amén, toda alaba. Entonces, vemos ahora estamos en la luna de Shevat y veíamos la semana pasada cómo esta luna significa lluvia, lluvia que golpea, que es como si golpeara, que tiene fuerza. Esta lluvia que solamente proviene de Yahweh a través de su palabra, porque su palabra es poderosa, su verdad nos transforma, nos hace nuevos, nos renueva en cada instante. Y por eso precisamente recordamos hoy una historia de Job que la verdad es sorprendente. Job vivía en la tierra de Uz y esa tierra estaba en el reino de Edom. Edom nos habla acerca de aquel hombre carnal. Recordamos nosotros que Esaú, el otro hijo de Isaac, ¿verdad? Él cambió su primogenitura precisamente por un plato de lentejas. Vemos que puso en primer lugar el comer. Él sacia la necesidad física. En lugar de eso, cuidar su primogenitura. Aquello que provenía de su padre y que era una de sus padres y que era una herencia que iba a tener beneficios. Pero el Eterno, que conoce nuestras decisiones, el pasado, el presente y el futuro, él sabía que Esaú no iba a valorar la primogenitura, no iba a valorarlo a él, reconociéndolo como... Entonces, por eso Esaú, de él provienen los edomitas. La palabra Edom también proviene de la palabra Adán. Adán, que es el primer hombre. Al ser Edom, nos habla acerca de aquel hombre que está en carne, al igual que Esaú, al poner primero las cosas de su carne, de su bienestar físico, a las cosas más importantes, como una primogenitura. No era como el día de hoy. Nosotros podemos tener más hermanos, ser los últimos, ser los primeros, pero no era tanto como hoy. Anteriormente había una importancia muy grande a lo que es el primogénito. Una mayor responsabilidad por el hecho de ser primogénito. Entonces, Esaú vemos que a él no le importaba tanto. Por ello, Adonai no se lo dio a él la bendición, sino se la dio a Jacob. Él sí valoraba la primogenitura. Por ello, Jacob lo que hace es precisamente darle las lentejas a su hermano, pero a cambio de su primogenitura. Empieza desde un principio a lo que es negociar aquello que él quería, aquella primogenitura que él anhelaba, que él deseaba, porque él sabía lo importante que era. Entonces, por ello, lo que viene a ser Edom nos recuerda a aquel hombre carnal. Vemos entonces que Job estaba en la tierra de Uz, en el reino de Edom, donde había muchas personas que no se dejaban llevar por su carne. Y Job, a diferencia de ellos,
Era una persona, nos dice la palabra que era una persona, Adonai mismo, ¿verdad? En una de sus juntas, con sus ángeles, con aquellos, dice una especie de juntas, nos dice aquí, y en esa junta llega Satán entre ellos. Satán no es Lilith, no es Lilith, sino Satán es el ángel acusador, aquel ángel que tiene precisamente, como su nombre lo indica, acusar. ¿Para qué? Precisamente para probarnos. Por eso puede entrar Satán a aquella reunión, porque sabemos nosotros que el Eterno es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Lilith de ninguna manera podía entrar allí. Absolutamente. No podría. Por ello, Adonai le dice, como veíamos, has visto a mi siervo Job, que no hay nadie que sea como él. Y como decía el Eterno, como un hombre cabal, un hombre que tiene sus cabales, un hombre que sabe lo que hace, una persona que es ecuánime, que toma decisiones, que su sí es sí, que su no es no. Una persona congruente con sí misma. Entonces es una persona que puede dominar sus emociones. Domina sus emociones y por ello es confiable, porque tiene control de sí mismo. Es un rey, es un rey. El Eterno desea que tú y yo seamos rey. Un rey sobre nuestra tierra. Así también nos dice que el Eterno dijo, es un hombre cabal, es un hombre temeroso, temeroso de él mismo, de Adonai. La Escritura nos dice que el temor es el principio de la sabiduría. Entonces vemos nosotros que Job era un hombre sabio. ¿Por qué? Porque tenía temor a Yahweh. No tenía un temor de miedo como los hititas. Era un temor sano, un temor en el cual es como la pareja. No se necesita, no quiere decir que tengamos que tener temor a nuestra pareja, porque el temor, un temor dañino, ay, tengo que obedecer a mi pareja porque así me va, eso sería como un temor del hitita, aquel pueblo que se tiene que quitar de lo que es la Keila, ¿verdad? Pero nosotros no lo quitamos, lo quita Adonai, porque no tiene que estar, está dentro de los 7 pueblos que no deben de estar en su pueblo. Entonces, por ello, precisamente, el temor es como cuando tú tienes a tu esposo y sabes que hay cosas que de plano definitivamente no le gustan. Y sabes que si haces algo en lo cual ustedes dos ya han acordado no hacerlo, porque también a ti hay cosas que no te gustan y tu esposo sabe que si hace algo de eso, pues va a haber una dificultad. Se trata de un temor sano, un temor sano de, no quiero que mi esposa se moleste conmigo por esta situación. No quiero que mi esposo se moleste conmigo. Quiero que estemos bien, que tengamos una relación bien, en respeto. Él respeta lo que a mí no me agrada. Eso es lo que el Eterno desea de nosotros.
porque Adonai sabemos que quiere que seamos su esposa. No nada más su novia, sino su esposa. Entonces aquí vemos que yo era un temeroso de Adonai. Era un hombre sabio, porque el conocimiento, por puro conocimiento, no es lo que el Eterno busca, sino es un conocimiento, como dice la palabra, la sabiduría es el principio del temor de Yahweh. Por eso sabemos que Job era sabio, un hombre sabio. Ahora, también nos dice que el Eterno dijo que era un hombre justo. Justicia. Dar a cada quien lo que le corresponde. Sabemos nosotros que vamos a ser llamados, bueno, primeramente, que podamos correr la carrera, llegar hasta la meta. Y vamos ahorita en la carrera y nuestro deseo es llegar a la meta y poder ser santos vencedores. Por eso estamos aquí. Estamos aquí en lo que viene a ser ese recordatorio para todos para continuar la carrera y llegar a la meta. Entonces, el ser justo es estar en Mashiach, porque Yeshua es la justicia de Adonai. En el momento en que nosotros somos justos, no es porque nosotros seamos tan justos, es porque Yeshua está en nosotros y Él nos permite de su espíritu, de su Ruach HaKodesh, para poder ver las cosas como Él las ve, hacer las cosas como Él las haría, porque Él nos está enseñando a través de su palabra a ser justos, a tener juicios justos, porque llegará el momento en que juzgaremos a los ángeles. Entonces, por eso sabemos que los ángeles mismos están atentos, los ángeles caídos, por supuesto, no los ángeles que están con el Eterno, sino los ángeles caídos. Están atentos porque ellos van a ser juzgados por la novia de Mashiach. Entonces aquí vemos esa característica, esas características que el Eterno habla. Se la dice al ángel acusador delante de todos. Entonces, nosotros vemos precisamente que entonces Job era cabal, sabio, temeroso de Yahweh y justo. En una tierra de Edom, en aquella tierra donde reina la carne, había un hombre justo que llamó la atención del Eterno. Y aquí nosotros podemos decir, bueno, si Adonai nos está hablando el Tehillim que leímos el día de hoy, el amor, el Eterno es amor. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué vemos tantas desgracias en Job? Que en un solo día, cuando el Eterno le da la autorización al Satán de tocar lo que él tenía, suceden pues muchas pérdidas importantes. Vemos nosotros que Satán le dice al Eterno, bueno, es que él es así porque tú lo proteges a él mismo, proteges lo que él tiene y lo has bendecido. Y por ello, él te es fiel. Pero dice Adonai, toca lo que él tiene.
pero no lo toques en su propia vida. Y vemos nosotros en el relato cómo primero mueren los bueyes, los asnos, los criados. Inmediatamente mueren los camellos con sus criados y después sus ovejas con sus criados y por último sus hijos. Todos sus hijos. Pudiéramos decir, esto ocurrió en un solo día, porque estaban hablando y no dejaban de hablar cuando sucedía otra cosa, otra cosa, otra cosa y otra cosa. Y podríamos decir nosotros, esto es para volverse loco, porque fue demasiado lo que pasó. Perder tanto su riqueza, toda su riqueza, como sus hijos, sus 10 hijos que Job tenía. Entonces, aquí es muy importante recordar que cuando Job vio eso, solamente, por supuesto que lo sintió, rasgó su manto, pero dijo, Adonai dio, Adonai quitó. Del vientre de mi madre salí desnudo. Entonces él aceptó la muerte de sus hijos. Aceptó quedarse sin nada, absolutamente, porque él era rico. Pero, ¿qué pasa después? Vuelve otra vez a llegar la siguiente junta del Eterno con sus ángeles y el Satán, el ángel acusador. Vemos que nuevamente hay algo importante, ¿no? Dice Adonai, ¿has visto a mi siervo Job? Que a pesar de haberle quitado todo, él sigue siendo fiel. ¿Y qué dijo el Satán? Piel por piel. El hombre dará todo a cambio de su vida. Entonces nosotros podemos decir, la verdad es de que nuestra vida, por supuesto que nos importa. Nuestros hijos también, los que tienen hijos. Hermanos, por supuesto. Nuestra familia, claro que nos importa. Nos duele. Pero ahora le toca a Job. ¿Y qué dice Adonai? Le dice, tócalo, pero no lo mates. Y vemos nosotros cómo Job estaba desde los pies hasta la cabeza con una enfermedad de llagas. Perdón. Y al momento de estar en esa situación, llega su mujer, le dice, maldice a Adonai y muere. Muchos son los momentos en que las mujeres son las que quieren sonsacar al esposo. De alguna manera tenemos mala fama. Los hombres son rectos, pero la mujer llega pero nosotros está hacer la diferencia, ser diferentes a aquellas mujeres. Y vemos que yo, más bien a ella, le dice, eres una estúpida,
¿cómo vamos a recibir solamente el bien de Adonai y no vamos a recibir lo malo? Entonces, es como la pareja. Cuando nos casamos, nos dicen en las buenas y en las malas. El Eterno desea que nosotros tengamos una relación de pareja con Él. Y todo lo que está pasando en nuestra vida muchas veces se parece a la vida de Job. A veces nos llega una cosa, una situación, y detrás de esa inmediatamente todavía no se acaba cuando llega otra. Y después de esa llega otra. Pero nosotros, al igual que Job, tenemos que responder igual. Ser cabales, ser justos, ser sabios, temerosos de Yahweh. ¿Por qué? Porque tenemos una relación con el Eterno. Y no va nada más en el momento fácil, en el momento de bendición. Es en el momento, en las buenas y en las malas. Allí es donde nosotros vamos a demostrar quiénes somos. En las buenas todo el mundo está, pero en las malas son pocos. Entonces, en las malas es donde se sabe quién es quién. En las malas es donde llega la prueba, llega el juicio y es cuando se cae todo lo que deba de caerse y se queda lo que se tiene que quedar en el hombre para purificarlo, para que aquel hombre sea perfeccionado y de esta manera pueda crecer, madurar y no nada más con el tiempo bueno, porque en el tiempo bueno nadie maduramos. En el tiempo bueno nadie crecemos, porque hay una comodidad. Nadie crece ni madura. Se necesita la prueba. Se necesita que llegue el ángel acusador a nuestras vidas y ponga la prueba. Y allí nosotros vamos a decirle al Eterno, Adonai, yo soy esta mujer. O Adonai, yo soy este hombre. ¿Qué tienes delante de ti? Le vamos a poder decir eso. Y no es fácil. Por supuesto que no es fácil. Pero para ello, el Eterno también sabemos que no nos va a dar una prueba que no podamos soportar, que vaya más allá de nuestra fuerza. Por eso tenemos al Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, que nos va a transformar y va a cambiar nuestra mente, nuestro espíritu. Vamos a ver las cosas de una manera espiritual y no en carnal, en el nivel de carne. Esto nos va a ayudar a vencer. Si yo no hubiera tenido la madurez que tenía cuando le llegó esa prueba tan difícil, él no lo hubiera pasado. Pero porque yo era una persona madura, porque tenía su mente, su espíritu, era un espíritu ejercitado. Lo primero que se preocupaba era que sus hijos estuvieran bien delante de él. Ofrecía sacrificios por ellos, porque él decía, si mi hijo por alguna razón ha fallado, yo te ofrezco este sacrificio. Era lo más importante para él. Y vemos que el Eterno estaba con él y en él. Entonces, por eso, Adonai nos va a dar ese espíritu de fortaleza, ese espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de temor de Yahweh. Entonces, Él no lo ha dado ya.
a través del espíritu de Yahweh. En el espíritu de Yahweh vienen los 7 espíritus, que son la plenitud que lo conforman. Y por lo tanto, esos espíritus se vierten en su Keila, en su cuerpo, y da a cada quien conforme él lo desea. Todos esos dones del espíritu. ¿Para qué? Para que podamos vencer. Porque sin ese Ruach nosotros no podremos vencer. Pero llenos de él, podremos vencer. ¿Y cómo? ¿Cómo podemos llenarnos nosotros de ese Ruach HaKodesh para poder vencer? Para poder ser esos hombres y mujeres diferentes que el Eterno desea. Bueno, es precisamente a través de lo que estamos haciendo ahorita. Es a través de su lectura de su palabra, de meditar su palabra, escudriñar su palabra, de tener una relación íntima con él, buscarlo. Y no buscarlo nada más en Shabbat. No buscarlo nada más cuando las cosas nos van mal, sino buscarlo siempre. ¿Por qué? Porque sabemos que aunque no lo veamos, él está atento a nuestros pasos. Y si nosotros vemos, por ejemplo, en nuestra mano, al inicio de lo que es la mano del lado derecho, de nuestra mano derecha, del lado derecho, si la vemos por un momento, podemos alcanzar a ver la sangre, cómo está latiendo el corazón. Tocamos, ponemos nuestro dedo en esa vena y sentimos. Si puedes hacerlo, hazlo ahorita. Toca tu mano y en la orilla, al inicio de tu mano, vas a sentir una vena y con esa vas a sentir tu pulso. Y vemos nosotros que Adonai, aunque no nos hayamos acordado de él en una hora, por decirlo así, nuestro pulso nunca falla. Nuestro pulso está en el tiempo exacto que debe de estar, porque Adonai así lo ha ordenado, así lo ha querido el Eterno. Entonces vemos nosotros ese amor tan grande que el Eterno tiene a nosotros, cuando nosotros todavía no somos perfeccionados al 100%. Su Keila no ha sido perfeccionada. ¿Por qué? Porque todavía no se ha manifestado Mashiach. Y sabemos nosotros que la tierra gime dolores de parto hasta que se manifiesten los hijos de Elohim, los santos vencedores. Y basta solamente con 2 para que se empiecen a manifestar todos los demás santos vencedores que van a hacerlo. Y esto será en una fiesta de Yom Teruah. Entonces, vemos nosotros, continuando con el relato de Job, vemos que después de que Job cae enfermo, después de que su mujer insiste en que maldiga al Eterno y muera, también esa fue una prueba, ¿verdad? El hecho de que no le hiciera caso a su esposa, también fue una prueba, porque aparte de lo que ya tenía Job, iba a tener un problema con su esposa. Entonces, aquí nosotros podemos ver que llegan 3 amigos. Estos amigos tuvieron que haber sido también hombres temerosos a Adonai, porque siendo Job un hombre justo, no podía ser que tuviera amistades que no fueran deseables al Eterno. Por eso vemos, dice, que llegan 3 amigos de Job. Y esos 3 amigos, vemos, por lo que viene a ser sus nombres, tienen diferentes características. Uno, por ejemplo, es Elifaz. Elifaz, el nombre de Elifaz significa Elohim es oro puro, oro fino.
Entonces aquí vamos a ver que él es eso es la esencia del nombre de uno de ellos. El que sigue es Bildad. Bildad es hijo de contención o disensión. Entonces, que contiende, que pone polémicas, ¿verdad? Esa es la esencia de aquel otro amigo que viene. Y el tercer amigo que viene con Job es precisamente Sofar, que él es gorrión, cantor o pájaro, cantor. Entonces, aquí nosotros, este nombre proviene de árabe, pero podemos ver nosotros que tienen, vamos a verlo la siguiente semana. Vamos a empezar con el diálogo de los amigos de Job con Job. Ese diálogo que va a iniciar y vamos a empezar a ver qué tiene que ver la naturaleza de cada uno de los nombres de estas personas. Porque como veíamos, son personas que también tienen un temor a Yahweh. Entonces, aquí vamos a escudriñarlo más la próxima semana. También así de esta manera, continuando con lo que viene a ser la carne, el reinado de la carne. Vemos en Corintios cómo Rab Shaul insta a la Keila a que puedan, los que deseen casarse, ¿verdad? Que se casen. Los que crean no estar bien si no se casan, que no se casen. Entonces, pero aquí es guardarse en un testimonio, ¿verdad? ¿Para qué? Para que puedan no reinar la carne, sino reinar aquel hombre que tiene gobierno de sí mismo. Y qué importante es cuando nos dice, si tu esposo no está en el eterno, pero él dice o él quiere estar contigo, no lo abandones, porque a través de ti, tu esposo puede ser salvo. Y así también los hijos, no nada más el esposo, sino también los hijos. Entonces aquí nosotros vemos qué importante es que nosotros nos mantengamos en lo que viene a ser aquella perseverancia, aquella fidelidad, aunque de pronto los maridos o las esposas no estén de acuerdo. Ahora, no se trata tampoco de hacer problemas. Si la mujer o sea, esto es ponerse de acuerdo. Yo sé de hermanos que su esposa, por ejemplo, está o su esposo está en el cristianismo y ellos están en la Keila. Y ellos han hecho un acuerdo y se respetan. Asimismo, también habrá otros que no tengan, no se estén congregando en ninguna parte. Sin embargo, de todos modos, la pareja continúa, pero siempre con un respeto, que no causando problemas. Entonces, supongamos si una esposa conoce del Eterno y esta esposa tiene problemas con su esposo y el esposo le dice, bueno, si no dejas de asistir a la Keila o conectándote, bueno, pues sabes qué, pues ya, nosotros ya no vamos a seguir. Entonces allí no sería prudente que se quedara la esposa sola o el esposo. ¿Por qué? Porque Adonai no viene bueno, lo principal en este caso es que tiene una cabeza. El Eterno ha puesto como cabeza al varón.
Entonces tampoco se trata de que la esposa se vaya a divorciar porque no pueda asistir o porque no le den permiso, etcétera. No es una razón. Nosotros sabemos que el Eterno es espíritu y los verdaderos adoradores van a adorar al Eterno en espíritu y en verdad. Y no importa inclusive que algún hermano, por tener situaciones, un problema con su esposo o esposa, no se congregue. Porque en su casa puede mantener esa relación a través de la lectura de la palabra, en la tefila, puede ser parte del cuerpo espiritual de Yeshua, aun cuando ni siquiera se congregue. Porque el cuerpo no lo conforman 4 paredes, ni tampoco lo conforma, por ejemplo, algunos hermanos que no hayan podido estar hoy, que no se hayan podido conectar por razones causa de fuerza mayor, ¿verdad? Estos hermanos no significa que por el hecho de no haberse conectado hoy, quiere decir que ya no son el cuerpo de Yeshua. Tampoco. Porque solamente el Eterno sabe las causas que hay detrás. Solamente Adonai. Entonces, el cuerpo, mientras estemos inmersos en Mashiach, estamos dentro del cuerpo espiritual. Más allá de nombres, de cada grupo, el nombre se da solamente por tener un orden, pero no significa que seamos un grupo ahí entre muchos, o sea, un pequeño grupo que no, somos parte de lo que es la Keila, somos parte de lo que es la Keila universal del Eterno. Y esta Keila universal está conformada precisamente por muchos. Veíamos en otra ocasión cómo inclusive los cristianos, los del Islam y los judíos, ¿verdad? Todos nosotros nos basamos en lo que es la fe de Abraham, y de allí provenimos todos. De alguna manera, entonces, los cristianos y los del Islam, en cierta forma, son como judíos también. Entonces, por ello, nosotros no podemos decir que nada más nosotros somos, ¿no? El cuerpo del Eterno está conformado por corazones sinceros y no importa dónde se encuentren. Pueden ser de tribus que ni siquiera sepamos nosotros las lenguas. Pero esos hombres y mujeres son fieles a Yahweh, que aunque nadie los vea, tienen una relación íntima con el Eterno y son adoradores en espíritu y en verdad. Porque Adonai no escucha palabras. Adonai escucha corazones constritos y humillados, los cuales se dejen conformar de la manera que lo desea, que acepten su voluntad. Entonces, por ello, es muy importante que nosotros recordemos esto. También Rav Shaul nos invita precisamente a lo que es recordar que no es el conocimiento lo que nosotros debemos de buscar primero. ¿Por qué? Porque una computadora tiene mucho conocimiento, pero no se trata de eso. El conocimiento hincha. Pero cuando nosotros tenemos el conocimiento y tenemos el amor, entonces se convierte en sabiduría, así como también
El mismo conocimiento nos hace temer al Eterno, porque sabemos quién es y no queremos ofenderlo. Queremos continuar con él, en las buenas y en las malas. Así como yo. Yo fue un testigo. Un testigo también se entiende como un mártir. Entonces, aquel hombre, aquella mujer que está padeciendo y que padece por el reino, es como un tipo de mártir también. Y es un testigo. Entonces, nosotros podemos ver que es muy importante que nosotros siempre, en lo poquito que aprendamos, tenemos que ver de qué manera podemos nosotros edificar antes de hacer división. Porque aquel conocimiento que nosotros vayamos aprendiendo, en lugar de que nos separe de otros, que nos una a otros, que veamos lo que hay similar entre todos. Porque el Eterno va a sacar santos vencedores de lugares que ni siquiera nos imaginamos. Quizás hasta una persona, vemos nosotros que los ateos, por ejemplo, como ellos no tienen comprometida su fe con ninguna doctrina, entonces por eso ellos tienen la libertad y pueden en convicción a través de la ciencia, pueden inclusive hasta creer más en el Eterno, tener decir, wow, es que esto no hay explicación. Tiene que ser una persona la que diseñó el universo, la que dio la exactitud del sol para que no nos quemáramos y tampoco para que no nos muriéramos de frío. Y toda la naturaleza está precisamente teniendo lo que viene a ser toda se rige de alguna manera a través del universo. Se rige. Los animales van a comer en las diferentes estaciones y saben dónde encontrar su alimento de acuerdo a las estaciones que marca el universo. El universo nos provee de los diferentes tiempos y su ADN de los animalitos saben en qué tiempo ir a buscar su alimento porque el Eterno ya se lo ha escrito a cada uno de ellos cuándo y de qué manera se van a alimentar ellos. Entonces, nosotros, pues, Baruch Hashem por esa maravilla que vemos nosotros. Entonces, es importante que nosotros crezcamos en el amor. Crezcamos en el amor e inclusive, si por ejemplo nosotros estamos en un lugar en el cual nos acaban de invitar a comer, ¿verdad? Y bueno, vemos que es lo único que va a haber y que nos están ofreciendo con mucho cariño. Bueno, podemos comer a la mejor carne de puerco. Pero supongamos que está un hermano que es nuevo, que acaba de iniciar, y vemos nosotros que no podemos comer carne de puerco. Entonces nosotros, por amor a nuestro hermano, pues no debemos de comer carne de puerco, por amor a él. Eso es algo en lo cual nosotros tenemos que aprender a ir más allá, del conocimiento, de las reglas, sino a tomar la tercera respuesta, que es la de la vida.
la que veíamos que Yeshua tomó cuando le llevaron a su esposa cuando acababa de cometer adulterio. Podemos nosotros ver las diferentes pruebas que el Eterno permitió a Yeshua tener. Pero también vemos que una traición de una esposa también duele mucho. Es algo muy fuerte. Sin embargo, nosotros vemos así el amor del Eterno, la piedad, la misericordia que nos tiene a cada uno de nosotros. Porque María Magdalena es una sombra de la Keila, que también asimismo nosotros hemos cometido fornicación con otros dioses antes que lo conociéramos a él, pudimos andar en muchas partes. Pero de aquí en adelante es lo que cuenta. El pasado ya no cuenta. La persona que cuenta es la nueva criatura que está en nosotros. Y por ello, Adonai quiere que nosotros reinemos nuestra carne. Seamos esos reyes como yo, que podamos vencer y que podamos, cuando nos llegue la prueba, que podamos no estar en el nivel bajo, sino estar en el nivel más alto para poder pasar esa prueba que el Eterno está permitiéndonos. Porque así como Yeshua inició por prueba de lo que es la necesidad de tener hambre, lanzarse desde lo alto, dijo, lánzate al cabo que los ángeles van a tomarte y no van a permitir que tú mueras, que era poner a prueba al Eterno, ¿verdad? Y la otra, que fue un acto de adoración a Lilith a cambio de todos los reinos del mundo. Así como Yeshua fue probado, así también somos nosotros probados. Porque el esclavo no es mayor que su amo. Tenemos que ser probados también. Entonces, pues que el Eterno nos siga guiando, dirigiendo, dando ese amor hacia Él, para que nosotros continuemos en esa relación con Él y que pase lo que pase, nos mantengamos en Él, que perseveremos en Él y que el Eterno nos ayude a vencer las pruebas que pueden llegar a nuestra vida y que nunca nos apartemos de su amor. Como dice Pedro, dice que nada nos separe del amor de Adonai. Ni tribulación, ni hambre. Que nosotros podamos permanecer en Él hasta el final. Y todo aquel que persevere hasta el fin es el que será salvo. Nos dice la Escritura. Nos dice nuestro amado. Todo aquel que persevere hasta el fin es el que será salvo. Que perseveremos cada uno. Que podamos recibir la corona de la vida. Que podamos llegar a la meta, el Mashiach, siendo esos hombres Kadosh de Yahweh. Baruch Hashem.